Hola compañeros, yo soy una militante de la agrupación Movimiento Dignidad Nacional. En esta oportunidad queremos reivindicar una fecha histórica argentina, el 20 de junio de 1973, que fue el regreso definitivo del general Perón a la Argentina. Y hemos preparado una serie de preguntas, una entrevista, para hacerle a un gran referente del peronismo aquí en Córdoba, Horacio Milanesio, que nos pueda contar él, quien ha vivido en carne propia esa fecha, y nos explique cuál es la otra cara de la historia, la que no nos cuentan, ¿sí? Y que a veces la historia oficial la tapa. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luciana? Una pequeña aclaración, compañera. Sí. Yo no pertenezco al Partido Peronista. Bien. Yo pertenezco al Movimiento Nacional Justicialista. Y no soy nada más que un referente de la causa nacional. Me gustaría que me puedas contar tu experiencia en este día del 20 de junio de 1973 y qué día has ido a Ezeiza, si has ido antes. ¿Me podrías contar cómo fueron esos días? Sí, compañera. Yo estuve 4 días y medio antes. Pude enganchar un tren que salía de Córdoba y tenía algunos compañeros de contacto en Buenos Aires. Así que viajé 4 días y medio antes. Cuando llegué a Buenos Aires, me desencontré con esos compañeros y dormí en Retiro, en un rincón ahí de la terminal de trenes, hasta que al otro día fui a la Federación de Luz y Fuerza y pude hacer contacto con un compañero y me llevó a la casa. Debe haber sido el día 17, 18 a la noche. Y después, con el pasar del tiempo, me doy cuenta del valor que tuve en mis manos y no me di cuenta por mi juventud. Porque donde dormí las 3 noches anteriores, al 20, fue en el barrio Eva Perón, en Ezeiza. Significativo. Muy, muy, muy grosso. Y a la casa que fui era de un señor, de un compañero, que desgraciadamente no me puedo acordar el nombre, porque fue una película tan rápida todo eso, que había sido custodio privado de Eva Perón. Y me contó una historia maravillosa. Al otro día volvimos a Capital Federal. Ya había gente en el predio donde se estaban preparando el acto, y fue el último día que pudimos volver a la Capital Federal, porque ya era el día 18, ya era una marea humana que avanzaba a Ezeiza. Lloviznaba, uno de esos días lloviznaba todo, y las columnas que avanzaban era impresionante. No hay ningún periodista ni ningún medio que se haya animado a decir la cantidad de gente, pero lo más afirmativo es cerca de 2 millones, como dije hace un rato. El día 19, o sea, el día anterior, fuimos caminando hasta el predio con este compañero y 2 o 3 compañeros más del barrio Eva Perón ahí en Ezeiza, y se puede decir de que ya estaba lleno el predio, o sea, un día antes, mientras que las columnas que avanzaban era una marea humana, era una marea humana. Ya no se podía circular más en vehículo de Capital Federal a Ezeiza, ya había muchos caminos cortados, todo. Bueno, el día 20, muy temprano, recién amanecía, ya estábamos en
en el predio que se iba a realizar el acto. Y ya no había lugar, pudimos entrar más o menos a unos 300 metros del palco, del puente, y después durante todo el día no habremos avanzado más de 60, 70 metros, era imposible, era una masa compacta, sólida. Y bueno, esa es la vivencia. Por supuesto, era no salir del asombro de ver tanta gente, tantas banderas, tantas pancartas, las diferentes edades. Había mujeres que iban con chicos en brazos, o llegué a ver una persona con muleta que le faltaba una pierna y le ayudaban a caminar, o chicos jóvenes. Era como si la República Argentina se hubiera tenido que dar cita en Ezeiza en ese momento. Era algo fabuloso. Nadie todavía, dentro de todo lo que he leído y escuchado todavía, nadie ha reflexionado sobre el valor del regreso de Perón. O sea, toman la magnitud del hecho del regreso de Perón, toman la magnitud del hecho de la masacre de Ezeiza, todo, pero nadie reflexiona sobre el significado de Perón después de 18 años de exilio. Entonces yo hice un pequeño resumen, muy de militante, porque no de escritor y de nada más, solamente en mi conocimiento revisionismo. Y quiero hacer un homenaje al 20 de junio del año 1973. Como ser, hasta ahora nadie ha dicho el costo de esos 18 años para el regreso de nuestro líder a la Argentina. Nadie habla de los muertos de la Revolución del 55. Nadie habla de el 1.200.000 cesanteados de la fusiladora. Nadie habla de las persecuciones, de los secuestros, de los fusilamientos, de los campos de concentración que montaron esa dictadura militar del 55, con campos de concentración en el sur, en barcos y en barcazas en el mar. Nadie habla de la humillación y el vejamiento al cuerpo de la compañera Eva Perón. Nadie habla de los compañeros que se tuvieron que exiliar. Nadie habla de la destrucción de la Fundación Eva Perón, donde en ese momento estaba la parálisis infantil, una enfermedad maldita en la Argentina, y destruyeron más de 20 pulmotores que pertenecían a la Fundación por el solo hecho de decir que eran de la Fundación Eva Perón. Nadie dice que pasaron los tanques de guerra por encima de la ciudad de los niños. Nadie dice que se cerró la ciudad estudiantil, donde los mejores alumnos de cada provincia se lo iba a perfeccionar allá, y el costo que tenía era volver a su provincia y enseñarle a los demás alumnos. Nadie dice los abandonos del segundo plan quinquenal, de la obra del segundo plan quinquenal, el sacrificio de millones de argentinos con su aporte, y dentro de la fundación, dentro del segundo plan quinquenal, por decir algo, el Hospital Warner para niños, que hoy todavía después de 60 años no ha podido ser igualado en Latinoamérica. El proyecto es donde no solamente iban a curar niños argentinos, sino de los países limítrofes. Nadie, y después, en lo que hace a cada uno de nosotros, palos, gases, presos, actos, atentados. Luchamos contra 3, 4 dictaduras diferentes. La lucha obrera. La resistencia peronista, el cordobazo, el rosariazo, el enfrentamiento a las Fuerzas Armadas,
Esos son los 18 años. Y tuvo tal magnitud este hecho, y para cerrar este homenaje, que para que ustedes se den una idea, Perón gana con 6 millones y pico de votos, y la gente que concurrió a Ezeiza superaba los 2 millones. Quiere decir que de cada 3 votos que pusieron en la Argentina a Perón, uno estaba ahí presente. Para homenajear al líder. Son lágrimas de sentimientos por toda esa gente que peleó durante 18 años y por el regreso de nuestro líder al país. Creo que he sido un poquito amplio en rendirle el homenaje. Lo que yo quisiera después es, usando las palabras de nuestro líder, el general Perón, donde dice que la única verdad es la realidad, es romper el mito de algunas personas que escribieron sobre Ezeiza, en la cual tengo prueba más que valedera, porque vuelvo a insistir, la única verdad es la realidad. No usamos nosotros el significado de que miente, miente, que algo quedará. Nosotros vamos a demostrar con hechos de toda la mentira que se dijo después de 40 años, vamos a romper ese mito escrito por Berbisky, por Bonazo y por tantos malandras más que no hacen más que arruinar nuestra querida patria. Vamos a demostrar con hechos verdaderos de esta mentira. Compañero, me habías nombrado a Berbisky. Berbisky, el que escribió el libro Ezeiza sobre los hechos acontecidos el 20 de junio del 73. Él marca una división dentro del peronismo en este libro, que dice que estos sucesos acontecieron por la división del peronismo entre derecha e izquierda, o sea, peronismo de derecha y peronismo de izquierda. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? Vos me dijiste que lo ibas a refutar. Bueno, la primera mentira. El peronismo no tiene izquierda ni de derecha, ni siquiera de centro. El peronismo no es de derecha, no es de izquierda. Hay hombres de izquierda y hay hombres de derecha. El problema está en que ellos, en el libro, argumentan ataques de bandas armadas que fueron tomados por sorpresa, que no tenían conocimiento, que eran inocentes. Y nada de eso es verdad. Y entramos con la primera mentira, con el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. O sea, había hombres de izquierda y hombres de derecha. La intención de ellos era tomar todo el acto para que cuando nuestro líder, el general Perón, fuera a dar el discurso en el palco, quedara todo como que la movilización, esa grandiosa movilización de masa, la habían hecho ellos. ¿Quiénes ellos, Horacio? Bueno, estaba Montoneros, bien, la FARC, la JTP, que era la Juventud Trabajadora Peronista, que eran los fogoneros de cómo iban distribuyendo. La JTP eran los encargados de ir distribuyendo en diferentes lugares los cartelones y la gente de ellos para que el acto pareciera como que era de ellos. Grandes cartelones al frente de las columnas. Entonces iban conformando una estructura dentro del acto donde parecía de que todo pertenecía a ellos y de que todas esas 2 millones de personas las habían llevado ellos, mientras que el pueblo peronista en su mayoría jamás acató los mandatos de estos delincuentes. A medida que iba pasando el tiempo, las horas, ese aparato se iba cerrando, se iba preparando todo.
Y ahora que llega el momento de demostrar lo que ellos mienten, ellos dicen ataque de bandas armadas. Ese ataque de bandas armadas que ellos mencionan de derecha son peronistas que estaban custodiando el palco para que no hubiera problema, porque hasta se temía un atentado de Perón. La prueba está en que ponen un vidrio blindado. Esa gente estaba en custodia del palco, que era un puente de la autopista, que era la Juventud Sindical Peronista, que se había formado un tiempo antes por la CGT, los comandos de organización, OSIN de Brito Lima, estaban todo eso en la custodia del palco, porque ya se sabía anticipadamente de que algo iba a suceder ahí. Toda militante que pertenecía a alguna organización sabía de que algo iba a pasar. Y para ir refutando esas mentiras, acá tenemos versiones, no son versiones, sino son hechos. En la estrategia que la gente de Perón prepara en Madrid para el retorno, hay una... Se va debatiendo de cómo iba a ser la llegada de Perón, todo. Y dice, Perón sería trasladado en helicóptero desde el aeropuerto hasta el coronamiento del puente, o sea, donde se hacía el acto, desde donde habría la muchedumbre apiñada a sus pies, para luego ser evacuado por la ruta transversal número 205. Escuchen este dato, que corre de este a oeste. Caso contrario, siempre quedaba el recurso del abandono del lugar del helicóptero. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte atrás del palco no podía ser utilizada por nadie, ni tenía que haber gente. Era la fuente de llegada de Perón al palco, o en una emergencia, o salir, o en helicóptero, o por acá. O sea, acá, en esta ruta que se menciona, de este a oeste, no podía haber nadie, como lo que acabo de explicar recién. Pero fíjense en ustedes, después del mediodía, cuando llega la columna de La Plata, formada por Videgain y esa banda mafiosa, que era la culminación para encerrar a todo el palco y tomar el palco, fíjense lo que dice los datos. Hacia el mediodía se divisó la cabeza de la columna proveniente de La Plata, que avanzaba en sentido este-oeste. Quiere decir que habían invadido el lugar que era la única entrada y salida de Perón. Eso demuestra de que ellos sí querían copar el acto. Y siguen otros datos muy interesantes. Dice lo siguiente, la columna, esa era la columna sur, la que venía de La Plata, salió solamente con 2.000 hombres y llegó al lugar, al palco, con 60.000. Venían recogiendo toda una avanzada para terminar de cerrar el cerco y que el palco quedara encerrado en todo ello, tomado en todo ello. Y dice los datos de aquella época, dice, fuertemente artillada, la columna avanzaba lentamente, flanqueada por 2 ómnibus marca Leyland y algunas ambulancias. Al desembocar en el nudo carretero, causó el pavor que era de prever. En los custodios del puente, donde estaban los comandos del CDO, Juventud Sindical y todos esos grupos, que según eran las facciones de derecha armada que argumenta Berbisky, la ambulancia del custodio del puente, que veía llegar 60.000 personas. O sea, salieron con 2.000, llegaban con 60.000 a su espalda, mientras se sabían copados al frente por los guerrilleros de la Juventud Trabajadora Peronista. Nadie sabe cómo hacia la 1 de la tarde se inició el tiroteo, pero hay quien recuerda que Fabio desde el palco pidió a la multitud que enrollara los carteles, los grandes cartelones que se exhibían, para permitir a la prensa extranjera que fotografía al pueblo reunido para recibir a Perón, sobre todo a lo largo de la autopista, que no podían entrar y que fue copado por ellos. Posiblemente haya sido una maniobra para permitir a los custodios del palco apreciar mejor el calibre de la columna guerrillera. Aquí se suceden 2 versiones. Una indican, de inmediato los custodios del palco empezaron a
a disparar, una de las versiones. Otra versión sostiene en cambio que el jefe guerrillero del grupo que venía de La Plata y cuyos miembros exhibían el brazalete rojo y negro de la Juventud Peronista, dio con un megáfono transitorizado la orden de atacar. El hecho, en un solo minuto, el lugar se confirmó en un infierno de fuego cruzado entre guardias del palco que tiraban hacia el este, la parte que no podían usar ellos, sobre la JTP y hacia el sur sobre la columna izquierdista de La Plata. El fuego era contestado por una multitud. Bueno, pero acá viene otro dato muy interesante a tener en cuenta. Y dice lo siguiente: no menos dramático fue el relato que desprende de un comunicado anónimo recogido por el diario La Razón del día viernes 22. O sea que esto está escrito por la prensa. Refiriéndose al avance de la columna izquierdista, y su jefe dice así: el sujeto levantó en alto el megáfono. Esa fue la señal para empezar las hostilidades. Inmediatamente, desde los dos ómnibus Leyland estacionados, comienzan a disparar ráfagas de ametralladora contra el personal que custodiaba el palco de honor. Coordinadamente abrieron también fuego los efectivos de las columnas del ERP, la FARC y Montoneros, mientras los francotiradores comienzan a disparar desde la copa de los árboles, con armas largas provistas de miras telescópicas. La gente que custodiaba el palco se encontró entre dos fuegos. Uno de ellos atinó a decir: los troscos, refiriéndose a los trotskistas. Nos tienen rodeados, no tenemos salvación. Pasadas las 14:30, uno de los ómnibus Leyland emprendió la retirada y el otro fue alcanzado por una granada incendiaria. En su interior, blindado con chapas de acero y con apoyo para el manejo de los fusiles ametralladoras, se encontraron armas de todo calibre calcinadas. Según cuando arreciaba el combate, la policía acantonada a corta distancia fue requerida para que interviniese, negándose su jefe por no tener instrucciones del ministro del Interior. Estas son algunas de las versiones que refutan los dichos del libro de Ezeiza escrito por Verbitsky. Y para terminar sobre los hechos, dice: aparentemente la última intentona por parte de los izquierdistas sitiadores por copar el palco, entonces un núcleo aproximadamente de 500 montoneros trató de subir a la carrera a la pendiente donde está ubicado el pilar oeste del puente, tratando de desalojar de allí a los custodios. La juventud sindical a balazo limpio, pero estos resistieron el embate de los atacantes que comenzaron a dispersarse. De ahí empiezan a cesar los tiroteos, todo, y se empieza a aflojar las cosas. También hay un detalle muy importante. Cuando llega la columna sur de La Plata, estaba planificada llegar en el momento prácticamente de que ellos pudieran tomar el palco y de que Perón pudiera llegar. Lo que pasa es que Perón no llega a Ezeiza. A causa de los disturbios desarrollados, Perón aterriza 10 kilómetros de ahí, en la base de Morón. Y eso le frustra todo el aparato que ellos habían montado para destruir a Perón. Entonces nos queda en claro que dentro del movimiento en realidad no había una división de derecha e izquierda, sino que eran justamente otras facciones ajenas al verdadero justicialismo, como me están nombrando, Montoneros, y la juventud trabajadora peronista. Bien, es que estaba infiltrada, por así decirlo, exacto. por ideologías de izquierda. Ideologías de izquierda. Entonces queda refutado el libro de Verbitsky sobre los hechos de... Exacto. Compañero Horacio, quiero hacerte una pregunta que si bien algunos sabemos, otros no sabemos. ¿Quiénes eran, digamos, los grandes representantes que integraban la comisión organizadora de la movilización a Ezeiza y quiénes a tu criterio eran leales a Perón y quiénes no? Bueno,
La comisión eran 5 personas, la comisión de la movilización E6. José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, por la CGT y por las organizaciones de los trabajadores. Norma Kennedy, por representar algunos sectores. Manuel Osinde, por ser amigo personal del general Perón y compañero de él, fue el encargado de la custodia del palco. Y Juan Abal Medina, que era el presidente del partido, hermano de uno de los jefes montoneros muerto un tiempo atrás. Abal Medina tenía totalmente informado a Montonero. El hermano había sido jefe de Montonero y él tenía unas relaciones perfectas con todos esos grupos. O sea que ahí desmiente también otra de las teorías de Berbisky, donde dice que fueron tomados por sorpresa, que no tenían conocimiento de lo que pasaba, del ataque a las bandas armadas, porque Juan Abal Medina respondía directamente a Cámpora y a toda esa gente que produjo el hecho. Bien, entonces nos queda bien en claro que dentro de la comisión hubo un desleal. Exacto, ¿sí? Se llamó Juan Abal Medina. Muy bien. Teniendo en cuenta todo lo que me has contado, Horacio, con respecto a estas distintas facciones, ¿no? A gente que quería realmente que vuelva el general, gente que no, que quería apropiarse, por así decirlo, de la bandera del peronismo, con otras ideologías distintas. Yo quería preguntarte si Perón, tras 18 años de exilio, tenía conocimiento de esta situación política en el país, política y social, ¿no? ¿Tenía algún conocimiento acabado? Sí. Tenía perfectamente conocimiento. Es más, te voy a leer un pequeño párrafo del día 17 del 11 del 72, del retorno del líder. Este mensaje lo envió desde Roma el 17 de noviembre del 72. O sea que te estoy hablando de un año antes, sí, respecto a lo que vos preguntabas. No, el tiempo que él estuvo acá fue poco por la presión que sufrió por las Fuerzas Armadas y la ANUS. Pero ya en el año 72 dice: es así que yo pido al pueblo argentino, sin distinción de matices ni categorías políticas, que sepa interpretar mi viaje como una empresa de paz y pacificación que haga posible al más corto plazo la institucionalización que el país ha perdido hace ya 18 años. En ese concepto es que pido a todas las fuerzas populares que han de asistir a mi llegada a Buenos Aires que procedan con la mayor prudencia, a fin de no alterar las condiciones de orden que ha de desenvolverse en todo acto que rodee este acontecimiento. Eso lo dice Perón un año antes de regresar. Bien, cuando Perón regresa al país, el día 20, el 21 de junio, da un discurso, o sea, menos de 24 horas de haber llegado. Y, en lo que a vos preguntas, Luciana, hace una exposición de la situación del país, de la deuda que tiene el país en ese momento. Hace una presentación de la reconstrucción del país, de la revolución pacífica que él viene a desarrollar, cuando dice de que es un león herbívoro y viene en símbolo de paz. Habla de las Fuerzas Armadas, que tan mal se habían portado durante esos 18 años, y el mensaje que le envía a los que habían producido los hechos y que arruinaron un acto tan grande como fue el regreso del general el 20. Y dice: necesitamos una paz constructiva sin el cual podamos sucumbir como nación. Que cada argentino sepa defender esa paz salvadora por todos los medios. Y si alguno pretendiera alterarla con cualquier pretexto, que se opongan millones de pechos y se alcen millones de brazos para sustentarlo con los medios que sean, solo así podremos cumplir nuestro destino.
luego habla de que había que volver al orden legal, al principio de la convivencia, y dice: conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país. Los que crean lo contrario se equivocan. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil, que aunque desarrollada embozadamente, no por eso ha dejado de existir. A ello se le suma las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar, tras designios no por inconfesables menos reales. Nadie puede pretender que esto cese de la noche a la mañana, pero todos tenemos el deber ineludible de enfrentar activamente a esos enemigos, si no queremos parecer en el infortunio de nuestra desaprensión o incapacidad culposa. Hace un llamado a los argentinos en el discurso, y cuando se refiere al peronismo, y lo que yo te explicaba de que no había peronismo de derecha ni de izquierda, Perón en el mismo discurso dice: los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo, desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de una como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que eso significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino defendiendo el credo por el cual luchan. Los viejos peronistas lo saben. Sigue con un título que se llama Ante la infiltración, y dice lo siguiente: los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Ninguna simulación o encubrimiento, por ingenioso que sea, podrán engañar a un pueblo que ha sufrido lo que el nuestro y que está animado por una firme voluntad de vencer. Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Así aconsejo a todos ellos a tomar el único camino genuinamente nacional, cumplir con nuestro deber de argentino sin dobleces ni designios inconfesables. Nadie puede ya escapar a la tremenda experiencia que por los años, el dolor y los sacrificios han grabado a fuego nuestras almas para siempre. Y para terminar, Luciana, te leo el último párrafo con que Perón termina el discurso a menos de 24 horas de haber llegado al país. Y dice lo siguiente: a los que fueron nuestros adversarios, que acepten la soberanía del pueblo, que es la verdadera soberanía, cuando se quiere alejar el fantasma de los vasallajes foráneos, siempre más indignos y costosos. Y termina: a los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, le aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy queda. Guay de los que carecen de sensibilidad e imaginación para percibirlo. Un grande y cariñoso abrazo a todos mis compañeros y un saludo afectuoso y lleno de respeto para el resto de los argentinos. Creo clarísimo, Horacio, que queda realizado que la única verdad es la realidad. Estas son palabras de nuestro líder. No las inventó nadie, no las dijo nadie. Las dijo nada más ni nada menos que nuestro líder, el teniente general Juan Domingo Perón. Entonces él tenía muy en claro toda la situación. Totalmente, Luciano. Y deja también muy en claro ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? Y además, en cuanto a lo doctrinario, que las 20 verdades no son modificables. Entonces yo te pregunto, ¿ha habido, digamos, alguna cosa que le ha modificado de la doctrina o no? En definitiva... No, al contrario, el regreso de Perón en su último gobierno viene a solidificar la tercera posición, no solamente para los argentinos,
sino para todo el mundo. Hace poco tuvimos nosotros conocimiento de un video de un avión que había mandado a comprar Perón para recorrer el mundo y predicar la doctrina justicialista en todo el mundo. Es más, estando Perón en el gobierno, se hace una reunión de los países no alineados en Argelia, en la cual triunfa la posición de Argentina como tercera posición como vía de salvación para los países en desarrollo. O sea, que la tercera posición es aplicable en cualquier parte del mundo, tomando en cuenta el conocimiento del terreno y la gente. Y la cultura propia. Y la cultura de cada pueblo. De cada pueblo, exactamente. Horacio, viendo todos estos hechos y lo que genera, ¿no?, esta pasión, estos sentimientos encontrados, si vos pudieras volver el tiempo atrás y ya teniendo un conocimiento acabado de como lo tenés ahora por lo has vivido, estos sucesos trágicos, estos centenares de muertos que ocurrieron, ¿no?, lamentablemente de manos de estos facciosos, desleales a Perón, ¿sí? Si vos pudieras volver, aún sabiendo que corres riesgo, que vos corres riesgo, ¿volverías al reencuentro con tu líder y conductor? Ni lo dudo, ni lo dudo. Es más, cuando yo no esté, todo esto que estoy haciendo es un mérito para llegar a la unidad básica universal, donde se encuentre, donde esté Perón, Eva Perón, José Ignacio Rucci, Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, tantos otros. Sí, por supuesto que lo volvería a hacer. Y lo sigo haciendo y voy a morir peleando por la causa nacional. Ni un paso atrás, Luciano, ni un paso atrás. Horacio, muchísimas gracias. Realmente muy emocionante esta entrevista con un gran compañero que realmente vive el peronismo, lo siente, lo practica. Justicialismo. El justicialismo, exactamente. Perdón, porque se presta confusión muchas veces. Desde Movimiento Dignidad Nacional, muchas gracias. A vos, Luciana, y a todos los compañeros de Movimiento Dignidad Nacional. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañero.